Buenos días, personas de gatillo fácil, aunque quizás hoy debería decir personas que investigan, ya que hoy vamos a aprender a jugar al Arkham Horror LCG, el Arkham Horror juego de cartas. Vale, aquí como veis tenemos la portada y voy a enseñaros cómo se juega. Vale, para lo cual vamos primero a enseñaros cómo se monta una partida. Vale, dice preparación de la campaña. Vamos a empezar con lo que viene en la caja base. La noche de la fanática. Bueno, esto tampoco hace falta leerlo exhaustivamente, pero bueno, que sepáis que bueno, se prepara una serie de mazos. Ahora os explicaré cómo funcionan los mazos. Y hay que establecer la dificultad de la campaña. Hay varias dificultades. Fácil, normal, difícil, experto. Para lo cual hay que montar una bolsa. En principio en la caja viene esta bolsa oficial con una serie de contadores que vienen aquí. Vale, no voy a aburriros con lo que hay aquí, pero bueno, hay una serie de fichas. Vale. Luego veremos más en detalle qué significa cada una de las fichas. Vale, una vez preparada la bolsa, luego procederíamos a montar el escenario. También tienes tú unos cuadros de diálogo, que es parte de la gracia del juego. Una cosa muy importante, que es leer qué nos está ocurriendo. Pero al no ser un gameplay, sino ser un tutorial, de una manera de enseñaros, pues no me voy a poner a leer los textos de ambientación, que son súper interesantes. Vale, dice el encuentro. Preparación. Nos dice que tenemos que reunir estos símbolos. Dice, reúne de todas las cartas de los siguientes conjuntos de encuentro. El encuentro, ratas, ghouls, miedo impactante, antiguos males y frío helador. Bueno, pues ya lo hemos reunido. ¿Vale? Se miran aquí en las cartas los símbolos. El de las ratas, el de los ghouls, el de miedo impactante. Bueno, todas. Antiguos males. Y por último, frío helador. Helador, exacto, sí, no lo he dicho mal. Vale. ¿Y cómo sé yo, aparte de ver aquí el símbolo y cuántas cartas tengo que meter de cada conjunto? No sé si veis aquí que viene un numerito. En este caso, en esta tarjeta, pone que es esta la 16 de 16. No sé si lo estáis... No sé si se está viendo, a ver si enfoca un poco, creo. No soy capaz de verlo. Bueno, pues si contáis las 16 cartas, o sea, si contáis estas cartas más estas que se están viendo por aquí, deberíais de tener 16 cartas. Luego, por ejemplo, aquí pone 2 de 3. 2 ratas, 3 ratas, que luego lo vamos a usar para el ejemplo, ¿vale? Y crearéis un mazo. Bueno, una vez creado el mazo, pues ya nos explicaría un poco cómo montar la mesa. Dice, pone en juego el lugar estudio, que ya lo tenemos aquí, ¿vale? Se ve perfectamente. Voy a centrarlo un poquito más. Vale, a ver si lo apreciáis en imagen. Vale, y dice, deja aparte todos los demás lugares, fuera de juego. Vale, pues tenemos aquí luego lugares. Te lo pone aquí, lugares. Estaba pensando yo, ¿y cómo se identifican los lugares? Perfecto, pues se identifican aquí. Vale. Entonces esto lo dejaríamos fuera, aquí en un rincón. Y luego nos dice, cada investigador empieza la partida en el estudio. Vale. Pues sería cuestión de empezar. Ahora vamos a darle la vuelta. Y dice, deja aparte el sacerdote ghoul, que es este señor, y Lita Chandler. ¿Vale? Y luego dice, baraja el mazo de encuentros, el conjunto de encuentros, formando un mazo que será muy poco acelerado. Formar el mazo de encuentros. ¿Vale? El sacerdote ghoul, que lo ponemos también aparte, y Lita Chandler. Aprovecho a comentaros que Lita Chandler, aunque ahora mismo no lo sabéis, tiene una parte trasera diferente.
Esta parte trasera es la de las cartas de jugador. Ahora veremos las cartas, ¿vale? Aunque es una carta de encuentro, viene aquí el símbolo, tiene la parte de atrás de una carta de jugador. Lo digo porque a todos nos ha pasado el hecho de ir buscándola, nos falta una carta, y resulta que es esta, que tiene que tiene trasera de jugador. Bueno, la dejamos aparte, esto lo volvemos a enfundar aquí, ahora os explicaré las cartas. Bueno, se me ha olvidado coger una cosita para explicaros, pero bueno. Luego tendríamos la carta que nos va a explicar un poco los símbolos, ahora un poquito más adelante lo vamos a ver. Pero lo último que quiero explicaros de aquí es que luego te dice, no leas esto, que esto va a ser la resolución del juego. Cuando luego terminemos la partida, nos dirán qué resoluciones o qué es lo que ha ocurrido. Dejamos este manual ya aparte. Ya por el momento no necesitamos más de él. Vale. A ver, no veo si se ve perfecto esto, si se ve bien. Vale. Tenemos aquí estos dos conjuntos de tarjetas que son los planes y los actos que forman aquí un libro. La verdad es que es curioso y gracioso. A ver si soy capaz de ponerlo así al aire. Veis que forman como un libro. Nos dice en este caso, es muy sencillito, es como es el escenario base. Es un texto de ambientación, dice, ¿qué está pasando? Y tenemos aquí un 3. Esto significa los turnos que tenemos antes de que corra el plan. ¿Vale? Veis que tenemos más tarjetas. Esta sería el plan 1A, luego le daríamos la vuelta al 1B, luego pondríamos el 2A y así sucesivamente. En este caso son 3 tarjetas, pero puede haber, yo qué sé, infinitas tarjetas. ¿Vale? Total, que esta tarjeta lo que nos dice, la información relevante que tenemos, es que tenemos 3 turnos. Ahora os explicaré. Acabo de caer en la cuenta de que tengo que ir a buscar una cosa. Así que el vídeo lo voy a hacer en varias partes, yo creo. Vale, luego, esta es el acto, lo mismo. El acto está dividido en varias partes que irán desarrollándose. El acto 1A, el 1B y así sucesivamente. Y aquí tenemos un numerito, que si os fijáis, pone 2, número de una cabecita. La cabecita viene a representar el número de jugadores. Quiere decirse que si jugase una sola persona, sería 2 por 1. Si jugásemos 3 jugadores, sería 2 por 3. Tan sencillo como eso. Y esto es el número de pistas que tenemos que conseguir. ¿Vale? Y ya está, pues lo ponemos aquí por el momento. Y no nos da más información. Quiere decirse que en cualquier momento, en cuanto tengamos, vamos a hacer un ejemplo en el que solo somos una persona, ¿vale? Para todo el rato más o menos voy a hacer que el ejemplo sea un solo jugador, para no estar mareando. Vale, pues a ver, tenemos el estudio. Por este lado, si os fijáis, tiene aquí un candado. Las cartas de localización, que hemos dicho que aquí viene localización, aparecen por este lado, que apenas nos da información, hasta que entramos en ella. Como aquí solo es la única localización que tenemos, pues entramos automáticamente. Y le damos la vuelta. Tenemos aquí un icono amarillo, que es el que identifica el estudio. Ahora mismo da un poco igual, porque solo tenemos una localización. Eso sería interesante a la hora de movernos. Luego lo vamos a ver un poquito más adelante. Tenemos aquí un 2 en negro y tenemos aquí un 2 y lo mismo de antes, con cabecita. ¿Vale? Aprovecho a contaros, pues que tenemos aquí las fichas rojas, serían los contadores de perdición que se ponen aquí para los turnos y las pistas se ponen aquí para irlas cogiendo. Lo mismo que, bueno, como es la única localización que tenemos, pues esto en pareja. Necesitamos 2 pistas en el caso de un jugador y nos van a proporcionar aquí 2 pistas en el caso de un jugador. ¿Vale? Este numerito en negro se llama velo.
El velo es la dificultad que tenemos para conseguir las pistas. Ahora os explicaré cómo funciona eso. Bien, está relacionado con las cartas de la bolsa del caos. ¿Vale? Vale. También antes de pasar a los investigadores os voy a explicar qué podemos encontrar aquí en el mazo de encuentros. Luego os explicaré cuándo se roba, pero primero os voy a explicar un poco qué hay. Tenemos dos grandes tipos de cartas. Las cartas de traición. Las cartas de traición no voy a leer, se lee el texto se aplica y ya está. Ahora mismo estáis empezando, acabamos de empezar prácticamente el vídeo. Y no vais a entender, bueno, la verdad es que sí podéis entenderlo, porque aquí dice, el lugar vinculado tiene +2 de velo. Como el velo más o menos os hacéis una ideilla de qué puede ir el tema, pues quiere decirse que en lugar de velo 2 esto tendría velo 4. No voy a explicaros más de la tarjeta, hice muchas más cosas, pero por el momento con que sepáis eso es suficiente. Se lee el texto, se aplica y generalmente se descarta en este caso se añade a la localización. No voy a ahondar en ello más, porque no tiene mucho más sentido. Luego tenemos enemigos. En este caso he cogido una avalancha de ratas, para no hacer mucho spoiler de lo que va el mazo, o sea, de lo que va el encuentro, de los enemigos a los que nos podemos encontrar. Una avalancha de ratas. Saber que tenemos, la información que tenemos es que aquí tiene la dificultad para ser golpeadas, los puntos de vida y la dificultad para evadirlas. ¿Qué es eso de evadir? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Básicamente es dejarlas aturdidas. Tiene un texto de juego, un textillo que simplemente es la palabra esta cazador, un texto de ambientación, y luego aquí viene los daños o cordura. Ahora lo vamos a ver, que es lo típico de los juegos de Lovecraft, de los archivos que hace. En este caso hace un punto de daño. Si cogiésemos otro enemigo, lo voy a tapar un poco. Hace 2 de vida y 1 de cordura. Bueno, he dejado la foto precisamente. Vale, bueno. Vale, pues en el mazo de encuentros podemos encontrar estos dos tipos de cartas. Enemigos y traiciones. Vale. Las traiciones no hay mucho más que decir. Las traiciones no hay mucho más que decir, pero los enemigos sí. Lo vamos a dejar aquí por ahora. Vale, disculpadme un segundín que os voy a coger una cosa. Por no empezar otra vez el vídeo, perdonad. Vale, a ver. Nos va a ser interesante luego. Vale, tenemos unas tarjetas pequeñas que vienen en la caja para decir... Son muchas cosas, se me ha olvidado sacarlo. Vale, está. Tenemos estas tarjetillas pequeñas, disculpad el desorden, para identificar a nuestros investigadores. Por ejemplo, en este caso es Roland Barthes, que es este investigador. ¿Vale? Así estaría que no hubiese jugado, así podemos decir que veis en blanco y negro que ya ha jugado, ¿vale? Y aparecería aquí en la biblioteca, en el estudio, perdón. Vale, ¿qué tenemos en el mazo? Bueno, lo primero, ¿qué tenemos? Pues bastantes investigadores. En la caja vienen 5. A ver si los pongo para que los veáis todos. Roland Barthes, que es un federal, está dividido en clases como en colores. En este caso el federal es sobre todo luchador, ¿vale? Tiene muchas armas de fuego y demás. Luego tenemos a Daisy Walker, que es una bibliotecaria, y esta está sobre todo dedicada a descubrir pistas. Luego ya tenemos personajes un poquito más especiales, como tenemos a Wendy Adams, que es la pilla de superviviente, siempre lo digo mal. Bueno, no lo estáis viendo así que lo voy a poner aquí encima. Malasombra O'Toole, el contrabandista, que este sí es el rebelde. Y Agnes Baker, que es la camarera, que es místicos. Para que os hagáis una pequeña idea,
que tampoco me quiero poner ahora a contaros un poco todo. Este sería para controlar enemigos, también podría hacer otra serie de cosas. Para recolectar pistas, que como veis es necesario. Esta se basaría en aprovecharse de las cartas, en aprovechar combos con las cartas y hacer una serie de mecánicas especiales. Es difícil de definir, ¿vale? Cada personaje de estos rojos tiene una temática diferente, por eso no sabéis muy poquito ahora mismo del juego y es difícil explicarlo en poquísimas palabras. Vale, Mala Sombra o tú, los supervivientes generalmente tienen una habilidad para evadir a los personajes y generalmente suelen ser personas al margen de la ley. Este es un contrabandista. Y luego los místicos tienen una característica que ahora mismo tampoco os he explicado, es que con lo poco que sabéis es muy difícil decirlo, pero sobre todo juegan con una especie como de magia, hechizos, con una especie de mística, ¿vale? Pues venga, con esta breve descripción de lo que hace cada tipo de clase, voy a pasar a cogeros los diferentes. Voy a desenfundarla por aquello de los reflejos, aunque no sé si la tarjeta también da muchos reflejos. Bueno, pues tenemos Roland Barthes, Federal, la fotillo. Y luego aquí tenemos 4 estadísticas. Tenemos voluntad, inteligencia, es que he dudado porque lo solemos llamar cabeza libro, fuerza, que lo solemos llamar puño, y agilidad, que lo solemos llamar pies, para abreviar. Luego tiene aquí unos pequeños poderes en los que no nos vamos a meter ahora. Una cosa que es un efecto de una estrella, eso que sepáis que está relacionado con este símbolo, luego andaremos en ello. Y luego tiene 9 puntos de vida y 5 puntos de cordura, que es para cuando nos hagan los malos daño, pues este por ejemplo aguanta 9 ataques de las ratas. Hemos de suponer que no tendrá que aguantar tanto. Vale, y tenemos unas estadísticas. Para que lo sepáis así rápido, yo siempre digo que aquí, hemos hablado antes del velo, yo siempre digo que aquí debería de venir un librito, porque para hacer pruebas de velo, para conseguir pistas, lo hacemos con nuestra habilidad de inteligencia, o sea, de libro. Porque las ratas, o los monstruos más bien, tienen aquí, si os habéis fijado, al lado del ataque, tienen un puño, que es para relacionar que para atacar a las ratas se hace con la habilidad de fuerza. Y para evadir a las ratas, lo que hemos comentado antes, se hace con la agilidad. Veis que tiene unos pies con alitas. Aquí en blanco quizás se ve un poquito mejor el símbolo de los pies con alitas, ¿vale? Y eso serían las dificultades. Y luego la voluntad sería pues para lanzar los hechizos que hemos hablado antes de los místicos y para superar pruebas de miedo o cosas así relacionadas pues con la voluntad ya en la partida. Sería quizás menos concreto. Vale, pues ¿cómo resolveríamos esto? Vale, ahora vamos a pasar a la bolsa. Nosotros podemos hacer una serie de pruebas. Luego un poquito más adelante vamos a ver que podemos hacer 3 acciones por turno. Cada personaje puede hacer 3 acciones en su turno. Una de las acciones que podemos hacer es superar el velo con nuestro libro para conseguir una pista para poder progresar. ¿Vale? ¿Cómo haríamos eso? Compararíamos nuestro libro contra el velo. En este caso, tenemos un libro más alto que el velo. Tendríamos que sacar una ficha de la bolsa y si el modificador todavía, y una vez modificado con la bolsa, el balance es a nuestro favor, o sea, porque claro, la ficha lo que va a hacer es modificar el velo. Entonces, si nosotros seguimos teniendo más libro o igual que velo, la diferencia es 0, la diferencia de la suma, o de la resta más bien, es 0, lo lograríamos. Es un poco complicado de explicar, pero bastante fácil de ver. Lo primero, os voy a explicar qué podemos encontrar en la bolsa, para que sepáis un poco a qué os podéis enfrentar.
Vale, pues en la bolsa lo más fácil de entender son estos modificadores numéricos, que es lo que os comentaba antes. Ya os digo que estos números van a modificar el velo. No, estoy explicando mal, perdón. Se modifica el libro. Es que yo lo hago por la diferencia, pero quiero explicarlo de una manera que quizás sea más sencilla. Entonces, lo que se hace es que se modifica la diferencia. Por tanto, si aquí teníamos una diferencia que os estaba diciendo de 1 a nuestro favor, 2 menos 3 más 1, con un menos 1 nos dejaría 0 y aún así lo lograríamos. Pero con una diferencia de menos 2, 1 menos 2 sería menos 1. Por tanto, como no estamos igualando o superando, fallaríamos la prueba. ¿Vale? Y eso sería lo más sencillo, que serían los símbolos numéricos. ¿Vale? Irían aquí a la bolsa. Luego tendríamos estas fichas que son genéricas, que estas fichas nos explica qué hacen esta tarjeta. Esta tarjeta la tenemos aquí en dificultad fácil normal o la tenemos en difícil experto, dependiendo cómo estemos jugando. Se consulta lo que hace la tarjeta, no voy a marearos, es cuestión de leerlo. Y luego por último tenemos estas dos tarjetas. Esto se llama el símbolo arcano, que lo que hace es que desata el efecto de símbolo. No sé si lo estáis viendo, lo voy a acercar bastante para ver si lo veáis. No para que veáis el texto, sino para que veáis el símbolo que corresponde, ¿vale? Cuando se saca esta ficha, se saca una sola ficha. Si sale esto, pues se aplica el texto que pone ahí. Y por último, tenemos la ficha roja, que es el fallo automático. No me voy a poner ahora quisquilloso porque esto es un tutorial, luego tendríais que leer las reglas y practicar, pero básicamente esto lo que hace es que la dificultad vuestra baja a 0. En el caso de Roland sería 2 menos 3, esta ficha haría que Roland bajase a tener libro 0 o inteligencia 0, a ver si lo digo bien. Por tanto, perderíamos de 2. Este perder de 2 a veces es importante. No se puede perder de más de la dificultad, ¿vale? El juego te lo equilibra en este caso a perder de 0. No a perder de 0 porque perderíamos de 2, pero quiero decir que nosotros aportaríamos 0 a la prueba. Bueno, no sé si se ha entendido. Espero que se haya entendido un poco. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Barajo un poco la bolsa. Vamos a hacer la prueba. Sería de 3 a 2. Digo que vamos a más 1. Tenemos una ventaja de 1. ¿Vale? Sacamos una ficha. A ver qué sale. Pues un 0. Pues muy sencillito. Como modifica nuestro valor en 0, 3 contra 2 ganamos de 1. Por tanto lo logramos. Vamos a intentarlo otra vez. Vamos a hacerlo otra vez para que veáis un segundo ejemplo. Como veis es dificilillo de explicar, pero luego en la práctica es muy sencillo. Es simplemente aplicar el modificador. Vaya, otro 0, no vale. Venga, a ver si sale otra cosa. Una calavera. Bueno, nos dice aquí, nos vendríamos al texto y dice X, donde X es la cantidad de enemigos y no voy a seguir leyendo. ¿Vale? En este caso no tenemos ningún enemigo, también sería un 0. Pero bueno, ya habéis visto otro ejemplo. Ya está, ya con esto yo creo que lo tenéis más que de sobra. Se saca una ficha, se aplica, se vuelve a meter la ficha dentro de la bolsa y se sigue jugando. Vale, pues eso sería un ejemplo de cómo conseguir una pista. Y la pista, pues bueno, la conseguiríamos. Para combatir, pues se haría lo mismo, pero contra puño. En este caso, Roland es mucho más competente en puñetazos. He dicho que es de clase guardián y que la clase guardián se encarga de enemigos. Por eso tiene su estadística más alta, es fuerza. Perdonar que vaya fuerza, puño, puño, fuerza y así las atributos. Estoy acostumbrado a tratarlos con el motecillo, pero bueno, intento ir... Pues eso, intento que la explicación sea coherente. Vale, entonces, una cosa importante. Cuando se hace una prueba de investigar, por defecto, se consigue una pista. Y cuando se hace una prueba de fuerza, de hacer daño, se pone un daño, una ficha de daño sobre el enemigo.
En este caso lo habríamos matado a la avalancha de ratas porque solo tienen un punto de vida. Como le hacemos un punto de vida, pues un punto de vida. No tendría mayor misterio. ¿Vale? Más cositas. Luego, tenemos un mazo de cartas. ¿Qué podemos encontrar en este mazo de cartas? Pues 3 tipos de cartas. Cartas de apoyo. Bueno, realmente 4. Cartas de habilidad. Estas cartas negras, que son cartas de defectos, que llevamos varias cartas de defectos dentro del mazo. Y cartas de eventos si la encuentro. Si soy, ahí está, por ejemplo. ¿Vale? Nosotros al principio de la partida vamos a tener 5 fichas de estas de cajitas, que son nuestros recursos. Y con estos recursos nos va a permitir pagar cartas. Como por ejemplo, este policía raso. A ver si no combo y lo podéis ver bien. Aquí veis que tiene un 4. Esto significa que necesitamos 4 cajitas. Voy a desenfundarla para que quizás lo veáis mejor. Que veo que hace, bueno, también hace bastante reflejo. 4 cajitas decía, ¿vale? Necesitáis 4 cajitas para pagar el policía raso y poderlo poner en mesa. Luego nos da una serie de habilidades que no me voy a poner a deciros. Y el policía raso también tiene unos puntos de vida y unos puntos de cordura. Luego, adicionalmente, si os fijáis, aquí tiene un símbolo. Estos símbolos significan las localizaciones donde podemos poner los apoyos. En este caso es un aliado que, por las reglas del juego, solo se puede tener un aliado en mesa. Hay cosas que lo modifican. Por ejemplo, otro ejemplo de apoyo es esta pistola del 42, una automática del 42, que tiene aquí un símbolo de mano. ¿Cuántas manos tenemos? 2, ¿no? Una que tengo aquí y otra que tengo aquí. 2 manos. Por tanto, podría tener hasta 2 objetos de mano. Por ejemplo, esta automática y esta linterna. No, esto es un cuchillo, perdón. No es una linterna. ¿Vale? 1 y 2. Esto podría tenerlo en mesa perfectamente. Sin embargo, aliados, solo 1. Porque solo tenemos un hueco de aliados. Hay más huecos, pero no me voy a poner a explicarlos por no alargar demasiado el vídeo, que ya va a ser largo de por sí. Ya veo que llevo como una media hora y todavía me quedan un montonazo de cosas por explicaros. Vale, si os fijáis, las tarjetas tienen, o bien no tienen ningún símbolo, o bien tienen el símbolo igual que el de Roll and Bags. Vale, no me voy a parar a explicaros, voy a haceros una explicación súper rápida. Que aquí nos viene lo que hay que tener en cuenta para crear el mazo de Roll and Bags. Que necesitamos 30 cartas y en principio podemos meter... Y aquí nos viene una serie de cartas, no me voy a poner a explicaroslos. Y luego tenemos unos requisitos especiales. Esto es simplemente leerlo, ya os digo, tenéis que leer las instrucciones y entenderlo mejor. Esto es muy largo. Si quisieseis que os explique otra vez en otra ocasión, puedo haceros otro vídeo de creación de mazos. Pero ahora creo que no tiene mucho sentido y sería alargarlo innecesariamente el vídeo. ¿Vale? Cartas de apoyo. No se explica este símbolo. Ahora voy con él. Cuando se explique las cartas de habilidad, que va a ser la penúltima, os lo voy a explicar. Hago también notar que este también tiene símbolos. Y si os fijáis, corresponden con los símbolos de atributos de Roland. ¿Vale? De Roland o de cualquier otro. Luego lo explicaré. Cartas de evento, muy sencillo. La pagamos con cajitas, en este caso solo cuesta una cajita, y se aplica el efecto. Dice rápido, lo voy a leer para que lo entendáis rápido. Juega esta carta cuando un enemigo ataque a un investigador que esté en tu lugar. Cancela ese ataque. Pues es súper obvio. Ahora os explico qué significa rápido, que es lo especial. Y luego es que cuando te ataca un enemigo tú puedes jugar esta tarjeta para cancelar el ataque, por ejemplo, de las consabidas ratas. ¿Vale? No tiene mucho más misterio. Rápido. Os explicaba antes, ahora lo hablaremos luego más en detalle cuando os explique las acciones. Tenemos 3 acciones. Pues la acción rápida no solo interrumpe lo que ocurre durante una acción, por ejemplo en este caso atacarían las ratas, luego os explicaré cómo atacan las ratas, sino que además no te cuesta acción. Podríamos jugarlo como interrupción, ¿vale? Sin gastar acción. En este caso, bueno,
Vale, lo dicho, me queda por explicaros esto, soy consciente de ello. Luego tenemos el golpe brutal, que es una carta de habilidad. Vale, las cartas de habilidad son especiales y son especialmente diseñadas para pruebas de habilidad. ¿Qué es una prueba de habilidad? Cuando hemos sacado una ficha de la bolsa. Imaginaos que en lugar de estar luchando, o sea, consiguiendo pistas, estamos luchando contra las ratas. Y en lugar de las ratas tener un punto de vida, imaginaos que tuviera, pues N, un montón más de puntos de vida. Pues entonces nosotros podríamos usar esta tarjeta para incrementar nuestras posibilidades. Si por ejemplo las ratas, en lugar de tener 1 contra 4 que tiene nuestro Roland Vance, que iríamos a +3, sería prácticamente imposible fallar, imaginaos que este número fuera mucho más alto, 4 igual que Roland o incluso 5. Vale, pues podemos jugar esta tarjeta, que como veis no tiene coste para ser jugada, y le podemos dar +1 de puño a nuestro Roland. Jugando esta tarjeta, Roland tiene 5 de puño en lugar de 4. Y además, por ser una tarjeta de habilidad, podemos usar este efecto, que dice: si esta prueba de habilidad tiene éxito durante un ataque, dicho ataque inflige +1 de daño. Recordéis que os dije que cuando se ataca, se hace solamente un daño. Pues esta tarjeta nos permite hacer un segundo daño al mismo enemigo. No solo nos da el bono, sino además nos permite usar esta habilidad. Lo cual ya es muy sencillo para las tarjetas que están aquí tapadas, que no se encontraba. Vale, si por lo que sea nos quedásemos a un corto y quisiésemos hacer una prueba de puño, podríamos gastar la tarjeta del policía desde nuestra mano para darle un +1. Pero claro, en este caso, al no ser una carta de habilidad, sino que ser un apoyo, no podríamos beneficiarnos del texto. Simplemente nos daría el +1. Esto es un símbolo de voluntad y un símbolo de agilidad, que se lo podríamos sumar a las estadísticas de Roland para la prueba que estuviésemos haciendo. Un +1 o un +1, también lo mismo, jugándola desde la mano. Y lo mismo, al ser una prueba, al ser un evento, no nos beneficiaríamos del texto. Solamente las cartas de habilidad te permiten sumar el icono más el evento o más el texto, ¿vale? Del poderillo, por así decirlo. Vale, y por último, llevamos en nuestros mazos un par de cartas que son malas. En este caso es un acólito del Crepúsculo de Plata, es un enemigo. Pues nada, nos sale, se lee lo que pone y ya está. No me voy a poner a explicaros porque ya sabéis lo que tiene. Mira, por ejemplo, este tiene 2 de combate, tiene 3 puntos de vida y 3 de agilidad, de evadir, ¿vale? Venga. Pues ya explico un montón de cositas. Ahora nos vamos a pasar a la secuencia de turno. La secuencia de turno del primer turno es especial. Bueno, en el primer turno, lo que os estaba contando al principio. Empezaremos con 5 fichas de recurso, 5 cajitas y una mano de 5 cartas. Robaremos 5 cartas. Vamos a suponer que nos hubiese salido esta. Pues entonces descartaríamos esta carta mala y robaríamos otra. ¿Vale? Siempre se descartan las cartas malas. No puedes empezar en la mano con ninguna debilidad. Miraríamos las tarjetas. Nos gustarían, no nos gustarían. Podríamos descartarnos de todas las que quisiéramos, incluso de la mano entera. Y antes de mezclarlas, robar otras 5 cartas. No sé si con los reflejos de las fundas... No, se está viendo bien. ¿Vale? Robar otras 5 cartas. Porque, por curiosidad, seguro que alguien se está preguntando por qué en el mazo de Roland Vance no solo hay cartas azules, sino hay cartas moradas. Bueno, pues por la construcción de mazo. Dice que puede llevar cartas tanto de guardián como de buscador. Por eso tiene también Roland cartas naranja. ¿Vale? Para que lo sepáis. Para que no os quedéis con la duda. Vale, pues con 5 cartas jugaríamos. Los 5 recursos, 5 cartas, nuestras 3 acciones. Vale, el primer turno empezaríamos en la fase de investigadores. Dice que cada investigador en su turno puede realizar 3 acciones. ¿Y qué acciones son estas? Pues lo venimos por aquí. Dice que cada investigador puede realizar hasta 3 acciones durante su turno. Las acciones que puede realizar son
Vale, lo primero, saber que se pueden hacer todo el rato la misma acción, ¿vale? Por ejemplo, tenemos la primera que es robar carta o obtener un recurso, ¿vale? Robar carta, pues es coger una carta de nuestro mazo, nada difícil. Y obtener un recurso, pues conseguir otra cajita. Y por lo que fuera, podríamos coger y decir, pues robo 3 cartas, 1, 2 y 3 acciones, o consigo los 3 recursos. Y ya está, ya habríamos terminado. Pero bueno, no suele ser lo normal. Vale, luego dice jugar cartas. Bien eventos, bien apoyos. Pues lo que hemos visto. Ese evento que hemos estado mirando es de reacción, pero podría ser un evento que nos permitiera hacerlo en el momento. Y luego cartas de apoyo, pues las cartas de apoyo que hemos ido viendo. No tiene mucho misterio. Activar capacidades. Y te viene aquí como 2 flechitas encadenadas. Vale, esto es importante. Por ejemplo, para que lo veáis, he visto yo por aquí antes una pistola. Vale, aquí la pistola. Dice, haz una acción de carta, ¿no? Activar capacidades de una carta. Pues por ejemplo, si tuviéramos en mesa esta pistola, te dice, bueno, hay que tener en cuenta que tiene 4 municiones, ¿vale? 4 puntadores que se ponen también cajitas, ¿vale? Cuando la bajamos, pondríamos 4 contadores que podríamos transformarlos, o sea, y estos irían a la reserva y luego de la reserva cogeríamos 4 para que fueran las balas, así para que lo veáis bien. Y luego nos dice, acción, esto sería, gastamos una acción para, gastando una munición, hacemos una tirada de combate, que va a ser con +1 al ataque, para este ataque. Los ataques infligen +1 de daño. Recordéis que los ataques hacían 1 de daño, bueno, pues con la pistola hacemos 2 de daño. ¿Vale? Entonces sería que Roland Mans atacaría con 4 +1 de la pistola, gastando 1 de munición, y si lo logra, haría 2 puntos de daño, ¿vale? Porque por defecto se hace 1. Venga, espero que lo hayáis entendido. Moverse, dice, a un lugar conectado. Vale. Esto me obliga a explicaros una cosita. Pues venga, por ejemplo aquí. ¿Recordáis que os decía que el estudio tiene un iconito que es el amarillo? Vale, pero el iconito está, o sea, el estudio está solo en mesa. Por tanto, no nos podemos mover al principio de la partida. Pero luego nos van a aparecer localizaciones. Como por ejemplo el pasillo y el ático. El pasillo tiene un cuadrado rojo y el ático tiene un triángulo amarillo. Y abajo, si os fijáis, tenemos una serie de diferentes colores. Quiere decirse, voy a explicar también con el sótano para que lo entendáis. El sótano tiene una cruz marrón, ¿vale? Espero que lo estéis viendo todo. Vale. Si os fijáis, el sótano te dice aquí que conecta con el cuadrado rojo y el ático conecta con el cuadrado rojo. Quiere decir, y el pasillo te está diciendo que conecta con el triángulo azul, con la cruz marrón y con una localización que no hace falta verla, que es una especie como de rombo verde, ¿vale? Quiere decirse que para ir del ático al sótano tenemos que pasar por el pasillo. Sencillo. Esta, que es la localización del ático, conecta con esta y te dice que el pasillo conecta con esta. Pero sin embargo, el sótano no conecta con el ático, porque no tenemos aquí el símbolo. Solo tenemos el símbolo del pasillo. No tiene mucho misterio. Esto iría colocado así. Sótano, ático y así. Por tanto, nuestra ficha de investigador, si estuviera en el pasillo, subiría una. Gastaría una acción para ir al ático. Pero para luego venir al sótano, tendría que pasar por el pasillo y bajar al sótano. Le costaría 2 acciones. 1 y 2. ¿Vale? No creo que sea muy... No entiendo que sea muy difícil. Me imagino que lo habréis pillado. Movimiento. Investigar. Pues investigar un lugar. Ya lo hemos visto. Para descubrir una pista. Combatir o enfrentarse. Vale, combatir ya lo hemos visto. Es, por ejemplo, como hemos visto con el ejemplo de la pistola. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si estamos en la misma localización? Imagínate que estamos en el pasillo con Malasombra O'Toole, Roland
Y resulta que las ratas están enfrentadas a mala sombra. Tenemos dos opciones. Una, pegar a las ratas sin enfrentárnoslas, pero si fallamos el ataque, el daño se lo haríamos a mala sombra. Imaginaos que estamos atacando con la pistola, le hacemos 2 de daño, pues los 2 de daño se los haríamos a mala sombra. Pero pues, tenemos la opción de enfrentarnos a las ratas, que es decir, traérnoslas, que esto sería ya una acción, y en una segunda acción, atacar a las ratas. En este caso es un enemigo muy sencillo y es bastante difícil que fallemos y demos a mala sombra. Pero bueno, imaginaos que es un bicho más grande, ¿vale? Sería, pues eso, nos enfrentaríamos a él y ya no nos pegaría. Vale, luego tenemos evadir. La acción de evitar. Como os he explicado antes, tenemos aquí un numerito que se hace con la habilidad de agilidad o pies, como prefiráis decirlo. Se haría una prueba igual, en este caso Roland Banks iría en desventaja, pero sin embargo Mala Sombra tiene 4. Lo tendría más sencillo. ¿Para qué sirve esto? Pues para que ahora veremos la fase de enemigos, las ratas estuvieran aquí aturdidas y nosotros pudiésemos hacer cosas sin que las ratas nos molesten. Porque, esto lo vamos a leer luego, dice: si estás enfrentado a un enemigo y gastas una acción que hace cualquier cosa que no sea combatir, evitar, activar una capacidad de negociar o desistir, cada enemigo enfrentado a ti realiza un ataque de oportunidad. Quiere decirse que si a las ratas no las haces ni caso, te pones a investigar, te pones a moverte o te pones a tal, las ratas aprovechan y te muerden, ¿vale? Y te harían el puntito de daño. Si tuviesen más de una rata, por eso te dice, todos los enemigos, cada enemigo enfrentado a ti, ¿vale? Y entonces pues te atacarían. Por tanto, si nosotros quisiéramos investigar, dejaríamos aturdidas a las ratas, lo que se llamaría giradas, estarían en la localización y nosotros podríamos investigar tranquilamente, que no es atender a las ratas. O, por ejemplo, largarnos de la localización. Y ahí se quedan las ratas. Vale. Pues eso, que si no las haces caso te pegan. Luego dice, tenemos capacidades especiales y hay una especie como de rayito o un remolino. Estas cartas no cuestan acción. O sea, perdón, estas capacidades no cuestan acción. Vale, ¿recordáis? Sé que son muchas cosas, lo siento. Voy a poneros un par de ejemplos y por no buscar mucho... Bueno, sí, tenemos aquí en Roland el tercer ejemplo. ¿Recordáis que teníamos la acción de rápido? Bueno, pues esto significa que estos iconos no cuestan acción. Rápido no cuesta acción. El efecto que tiene el policía, que dice, descarte el policía raso para hacer algo, no me voy a molestar, no me voy a parar en leerlo. Sería también rayito. Y en este caso dice, después, esto sería una reacción, y dice, después de que derrotes a un enemigo, descubres una pista en tu lugar, límite de una vez por ronda. Todo esto no provoca, no cuesta acciones. Son cosas que se desatan o que se activan gratuitamente. En este caso es una reacción, después de derrotar a un enemigo ocurren estos efectos. En el caso este es una acción rápida que no tenemos que hacer nosotros porque en teoría se supone que es como si la estuviese haciendo el propio policía, que es descartarse a sí mismo, pirarse. Y las acciones rápidas no requieren acción, en este caso, bueno, pues porque es una cosa que hacemos fuera de turno. Ahora veremos por qué, aunque también se puede hacer dentro de turno. Es un ejemplo, pero bueno, para que lo sepáis. Y ninguna de estas tres cosas provoca ataque de oportunidad. Imaginaos que estuviésemos enfrentados a dos ratas, una la destruimos y hacemos esta reacción. Pues estas ratas no nos harían ataque de oportunidad, ¿vale? O sea, las otras ratas que tuviéramos. No me voy a poner a buscar a otras ratas y no perder tiempo, que ya llevamos mucho vídeo. Aunque realmente no queda demasiado. Queda una pequeña explicación y yo creo que ya estaría todo. ¿Vale? Pues eso, ya están explicadas todas las acciones. Venimos otra vez aquí. Fase de investigadores, que estamos en la fase 2. Fase 3, fase de enemigos. Dice, los enemigos con la palabra clave cazador se mueven hacia el investigador más cercano. Esto quiere decirse que, por ejemplo, las ratas son cazadoras. Pues, por ejemplo, si las ratas nos aparecieran en el ático,
bajarían al pasillo y bajarían al sótano si fuera necesario, buscando a nuestros investigadores para atacarlos, para enfrentarse a ellos y mordernos. Luego dice que cada investigador enfrentado ataca si es posible. Pues bien, porque las ratas nos hayan alcanzado y se hayan enfrentado a nosotros, o bien porque ya estuviesen enfrentadas a nosotros, nos harían el daño. Ahí viene la utilidad de la carta de cancelar de esquiva. Fase de mantenimiento. Reiniciar las acciones. Recordéis que al principio os decía que cuando se usan los investigadores se les da la vuelta por la parte gris. En principio para marcar que ya han jugado. Pues en este caso ahora se volverían a poner por la parte coloreada para que en el turno siguiente pudieran actuar. Preparar todas las cartas. Hay algunas cartas que se necesitan girar. Hay un ejemplo que os he dicho, pero ahora no recuerdo. Bueno, por ejemplo, también las ratas. Si hubiésemos evadido a las ratas, igual. Las ratas estarían giradas para que no funcionan y aquí ahora se enderezarían. Y si hubiese un personaje en nuestra localización, automáticamente se enfrentarían a él. ¿Vale? Podemos elegir en principio a quién se enfrentan, perdón. Luego dice, cada jugador roba una carta y obtiene un recurso. Pues sencillo, robar una carta del mazo, obtener una cajita del registro general. A ver para que lo veáis. Vale. Y luego cada investigador comprueba el tamaño de mazo. Descarta hasta tener 8 cartas. Muy sencillo. Si tienes más de 8 cartas en tu mano, pues descartas hasta tener 8. Y ahí con esto acabaría la ronda. Y empezaríamos al principio. Como hemos estado explicando lo que sería la primera ronda, por tanto nos hemos saltado la fase de mitos, que es la primera. Nos dice, coloca una ficha de predicción sobre el plan. Bueno, pues lo que hemos estado haciendo antes. Colocaríamos una ficha de predicción sobre el plan. Dice, haz avanzar el plan si se ha llegado al umbral de predicción. ¿Qué quiere decir el umbral? Que haya 3 fichas. Cuando haya 3 fichas aquí, habríamos alcanzado el umbral de predicción y se leería lo que ocurre aquí. Que nunca suele ser bueno. Os lo voy adelantando. ¿Vale? Y luego dice, cada investigador roba una carta de la parte superior del mazo. Bueno, pues tendríamos este mazo barajado. Aquí no está ahora mismo barajado. Simplemente están juntadas las cartas. Robaríamos una carta y se aplicaría. Pues aquí tenemos encuentro de la niebla. Otro encuentro de la niebla. Bueno, vamos a coger una al azar. Manos aferradoras. Se aplicaría lo que ocurriera, como ya he explicado antes. Y ya está. Y se aplicaría lo que fuera. En este caso concreto no nos dice, ya hemos visto cómo se hace avanzar el plan, pero también voy a explicaros una chispa de cómo se hace avanzar el acto. En este caso no te dice nada. Si jugásemos solamente con Roll and Bounce, o bueno, también estamos teniendo por aquí a Mala Sombra, en caso de que tuviéramos 4 pistas, ¿vale? Pues podríamos hacer avanzar el plan, el acto. En este momento no te dice nada. Sin embargo, no quiero hacer muchos spoilers, pero bueno, aquí dice que cuando acabe la ronda, los investigadores que estén en el pasillo como grupo pueden gastar la cantidad necesaria de pistas para hacer avanzar el acto. En este caso serían 3 por número de jugadores. Bueno, aquí no serían suficientes, pero bueno, vamos a hacernos a la idea de que fueran suficientes. Quiere decirse que solo pueden contribuir con sus pistas los que estén... Jolín, si encuentro la carta del pasillo... De pasillo, ¿vale? Los que estén en el pasillo. Si hubiese investigadores en otras localizaciones, no pueden aportar sus pistas. No pueden contribuir con sus pistas. Y se avanzaría a la siguiente. Lo mismo, igual que con el plan. Se leería la parte de atrás y ocurriría lo que ocurría. En este caso es positivo. El plan es lo que hacen los villanos para digamos, hacer el mundo peor o para derrotarnos, y el acto es lo que hacemos nosotros, nuestros esfuerzos para derrotar a los villanos. ¿Vale? Bueno, pues con esto no me dejo nada, creo. Una vez llegado, llegaríamos a lo que os dije al principio, por cerrar un poco el círculo, llegaríamos a la resolución, aquí que pone que no lo leas, ahora sí dice hasta el final del escenario. Ahora que hubiésemos llegado al final del escenario, se leería la resolución que fuera y se continuaría con la siguiente partida. ¿Vale? Algún día haré un gameplay, espero que se haya entendido. Y bueno, pues nada, pues sin más, pues es el vídeo más largo que he hecho hasta el momento.
Si tenéis alguna duda o alguna cosa para aclarar, os puedo hacer un segundo vídeo aclarando las dudas. Espero que, aunque ha sido un pelín caótico, lo hayáis entendido y podáis empezar a disfrutar de este juego. Como siempre, leeros las reglas, es importante, porque aunque yo trato de explicarlo, las reglas aclaran cosas, y si no en comentarios, pues me decís algo que no os haya entendido, vuelvo a ir explicándolo, ¿vale? Venga, pues como siempre digo, en este caso, siempre digo, no, no seáis de gatillo fácil, en este caso, sed buenos investigadores. Hasta luego.